Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Frente. Llegamos a la edición número 10 y para hacerle una referencia a este número, vamos a hacer un homenaje a quien ha hecho del 10 una huella, un símbolo, un emblema. Tengo del otro lado el placer de saludar a Fernando Signorini. Fernando, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Hola Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar del otro lado, por tomarte estos minutos para, como decía en la presentación, hacer un homenaje a quien ha usado el 10 y lo ha convertido en un emblema. Hablamos de Diego Armando Maradona, vamos a hacer un especial a Diego, y también vamos a hablar de tu vida, Fernando, para que la gente sepa, la gente que está del otro lado. Usted nació en Lincoln, es preparador físico, viajó a Barcelona para iniciar su carrera, para tratar de estar cerca del Flaco Menotti, y ha llegado a ser el preparador personal de uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol. ¿Cómo llegó a ser preparador físico? ¿Qué lo llevó a dedicarse a eso? Bueno, simplemente el hecho de que después de finalizar la escuela secundaria yo tenía intenciones de seguir alguna carrera universitaria. En realidad pensaba más que nada en antropología, filosofía, pero bueno, después por algunas cuestiones familiares, la muerte de mi padre, hasta que en el año 71 se presentó la oportunidad de estudiar en Lincoln, la ciudad de donde soy originario y donde vivía, la carrera de profesor nacional de educación física en el Colegio Nuestra Señora. Así que bueno, simplemente como una curiosidad, yo nunca había pensado en dedicarme sinceramente al deporte como profesión, sí como pasatiempo, como entretenimiento, pero bueno, a veces el destino hace que por uno lo que quiere, y bueno, y yo no hice nada por rebelarme, así que comencé a estudiar en el año 71 y me recibí en el 73, pero a partir del segundo año, de la mitad del segundo año, comencé a trabajar, a ya tener mis primeras experiencias en la preparación de jugadores de fútbol en Rivadavia de Lincoln. Y usted tenía una ilusión, un sueño, se fue de joven a España con su esposa, con poco de plata que había juntado mediante sus amigos y algo que ya tenía ahorrado, porque quería presenciar los entrenamientos del Flaco Menotti. Y finalmente lo logró, estuvo dentro de la cancha con el Flaco Menotti. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo pudo lograr meterse en los entrenamientos? No, bueno, simplemente por autorización de él, ¿no? Yo había insistido varias veces, pero en esos lugares no es para nada fácil tener acceso y mucho menos ser autorizado, porque los entrenamientos son cerrados a muy pocas personas. Creo que inclusive en la semana solamente una vez el periodismo estaba autorizado a entrar. Pero bueno, tanto insistir, tanto fue el cántaro a la fuente que al final se produjo el milagro, ¿no? Porque en un principio parecía una utopía que yo que había llegado ahí sin que me conociera nadie, buscando hacer experiencia en el mundo del fútbol, tuviera acceso. Bueno, eh, estaba escrito que tenía que ser así, porque generalmente te pasa todo lo que te tiene que pasar y no te pasa nada de lo que no te deba suceder. Así que, aunque parezca muy simple, fue realmente así. Qué gran verdad que decía. Le pasa a uno lo que le tiene que pasar, y uno también va formando su camino, va tomando decisiones que lo llevan a estar donde realmente tiene que estar. Y esas decisiones lo fueron llevando a estar con Maradona. ¿Cómo llegaste a conocerlo y cómo comenzaste a trabajar con él? Bueno, yo creo que es una historia que ya deben conocer porque lo he contado infinidad de veces. Mm, por primera vez hablé con Diego el 28 de junio del 83 en el entrenamiento previo al partido del final de la Copa de la Liga que jugaban en el Nou Camp contra el Real de Madrid. Esa fue la primera vez que tuve una charla y bueno, a partir de ahí después fui a la pretemporada de Andorra
porque quería ver desde el inicio cómo era la preparación de un equipo de alta competencia. Ahí tuvimos oportunidades ya de establecer una relación que siempre fue de mucho afecto, una relación realmente, sí, muy simpática, digamos, ¿no? Diego era un pibe, todavía tenía 22 años, así que, bueno, después se produjo ese hecho que fue un antes y un después, un poco en la vida de él y mucho en la vida mía, cuando Antonio Goicoechea le fracturó el tobillo, y bueno, y yo que ya frecuentaba su casa, comencé a ayudarlo en la recuperación dinámica después de la rehabilitación que hizo el doctor Rubén Darío Oliva, hasta que, bueno, un día aparentemente se sintió muy conforme, muy a gusto con los trabajos que hacíamos y me ofreció esa descabellada idea de que me quedara a trabajar con él como su preparador personal. Digo descabellada porque no existía esa profesión, no existía el preparador personal en los deportes de equipo, y mucho menos en el fútbol. Así que bueno, esa fue una ocurrencia de Diego y yo fui el privilegiado que estaba en el momento justo y en el lugar adecuado. Y fuiste también por esta decisión que tomó Diego de que sea su preparador personal, fuiste de alguna manera, por así decirlo, artífice de momentos icónicos, porque antes del Mundial del 86, además del trabajo físico que realizabas con él, también trabajaste mentalmente. ¿Cómo lo preparaste a Diego en la previa del Mundial de México? Sí, lo que pasa es que la preparación es integral, por eso yo reniego de considerarme un preparador físico. Eso es un reduccionismo que a lo mejor está bien para el atletismo. Es más, esa denominación nació para los atletas, después se trasladó al fútbol, pero la preparación de un futbolista y mucho más en las épocas que corren es mucho más integral. Tiene que ver sobre todo con el estado emocional, ¿no? Más allá de ayudarlo a mejorar también en lo que son, o ayudarlo a enriquecer en el dominio de la mayor cantidad de conceptos del juego que lo hagan poder decidir a favor de la eficacia de la mayor cantidad de situaciones, ¿no? En el campo y en cualquier momento del partido y del terreno. El Mundial del 86 lo comenzamos a preparar casi 3 meses antes. Yo quería que Diego fuera el primero en visibilizarlo. Yo estaba seguro que, no estaba seguro del rendimiento de la selección argentina, pero yo estaba seguro que se jugaba en el lugar ideal porque las condiciones climáticas lo iban a favorecer por la menor presión parcial de oxígeno, la alta temperatura, el alto smog, iban a ser imposibles las marcas persecutorias que tanto fastidio le habían dado en el Mundial del 82. Él ya tenía 4 años más de experiencia, se había rehabilitado física y mentalmente de su gravísima lesión, así que fue por eso que comenzamos con mucha, con mucha anterioridad, y bueno, y eso sumado a su inconmensurable talento, a la magia que tenía para jugar al fútbol, hizo el resto, ¿no? Bien, vos comentabas el tema de lo mental, de lo psicológico, antes de entrar en un campo de juego y también en la preparación. Pasando ya del 86 a otro mundial, si bien todos los mundiales que estuvo Maradona fueron icónicos y dejaron su huella, en el 94, antes del mundial, lo llevas a La Pampa, haces ahí sí una preparación más personal, Diego volvía a ponerse la camiseta de la selección. ¿Por qué elegiste llevarlo a La Pampa? ¿Por qué ese tipo de entrenamiento para con él en la previa de ese mundial, el de Estados Unidos? Bueno, la preparación más o menos era bastante similar a las anteriores, comenzamos también bastante tiempo antes, pero la diferencia era que Diego había dejado el fútbol, después había sido tentado para ayudar a la recuperación o la clasificación argentina en los partidos de desempate contra Australia. Él también creo que había aumentado 20 kilos, después lo había bajado. Se trataba de un exjugador que, bueno, volvía al fútbol. También ya padecía su problema de adicción.
Así que ante todo eso, yo le sugerí y él aceptó irnos a un lugar alejado del mundano del ruido, lejos de la farándula, lejos del enjambre que siempre lo perseguía, porque iba a necesitar prácticamente volver a salir de Fiorito para llegar a la misma cima. Él, de muy buen grado, estuvo de acuerdo y esos 10 días fueron tal vez los mejores, los que recuerdo con más cariño de los más de 3.000 días que estuvimos juntos, casi 3.500. Sí, estuvo realmente fue un placer haberlo ayudado en ese que a la postre sería su último mundial, ¿no? Y ya dentro de la competencia, ¿qué sintió usted en ese momento en que a Diego lo retiran del campo de juego y se confirma que no va a volver a jugar para la selección? Y bueno, fue un momento de angustia para todos, como te podés imaginar. Creo que lo fue para todos los argentinos amantes del fútbol. Fue algo inesperado. Así que sí, realmente no fue para nada sencillo poder salir de ese pozo, pero bueno, era la realidad, había que aceptarla, había que enfrentarla. Después quedaban a lo mejor las hilaciones que uno podía hacer, cuáles habían sido las razones que habían movido a la FIFA a tomar esa determinación, que sin ninguna duda fue injusta, fue exagerada y que echó un manto de sospechas sobre la dirigencia del fútbol mundial, ¿no? Fernando, mencionabas recién todo el tiempo que estuviste con Maradona a su lado. ¿En alguna oportunidad hubo algún momento en el que tuvieron chispazos, alguna discusión? ¿Cómo era la relación? ¿O siempre fue dentro de todo correcta, muy amigable y muy respetuosa? Sí, siempre fue una relación normal. El deseo era de él me llamó para que lo ayudara, así que no era que yo le había ido a tocar el timbre para imponerle cosas. El deseo era de él, el que iba a jugar era él, el que iba a arriesgar no era yo precisamente, así que yo siempre tuve con Diego una relación de absoluto respeto, de mucha lealtad sobre todo, ¿no? Nunca me costó trabajo relacionarme con él en todo el tiempo que estuvimos juntos. Y pasando, volvieron a compartir un mundial juntos con Diego en el banco. Hablamos del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Qué podés contar? ¿Qué puedes contarle a la gente de esa experiencia, de esa Copa del Mundo? Estaba Diego en el banco, Messi en la cancha, había mucha expectativa, mucha ilusión. ¿Qué fue lo más lindo que viviste en ese tiempo, en ese mundial? La convivencia con todo el plantel, fueron 43 días maravillosos, era un grupo hermoso también, con el bonus track de que estaba Diego como técnico y Lío, que era la promesa emergente, no solamente del fútbol argentino, sino mundial. Así que fue un enorme privilegio, casi un privilegio impensado. A veces me dan ganas de pellizcarme para ver si realmente fue cierto toda la suerte, todo el increíble privilegio que me deparó el destino de mi vida, al menos en el deporte. Hablando del privilegio, ya más adelante vamos a seguir hablando de vos, de tu carrera, pero quería consultarte, preguntarte, para que la gente que está del otro lado viendo pueda saber, de todos los lugares que has recorrido junto a Maradona, en donde los has acompañado, ¿cuál fue el que más te llamó la atención, el más exótico? No, el más exótico tal vez haya sido una visita que hicimos ayer en Arabia Saudita, pero también las visitas a Tokio y por supuesto los años que pasamos en Nápoles, que reunía absolutamente todos los condimentos, ¿no? Y creo que en modo exagerado, por la pasión, que casi era un fanatismo, era como que lo habían erigido en un dios, en una deidad. Pero sí, tal vez lo más raro fue sin duda esa experiencia en Arabia Saudita, ¿no?
Y de todos los momentos que compartiste con Diego, habías mencionado una oportunidad en la que le ganaste una competencia, una tanda de penales. ¿Qué podés contar de eso a la gente que está viendo? Bueno, sería darle de comer a mi vanidad y ella no está como para poder defenderse, pero fue bueno, fue eso, un milagro, un desafío a 10 penales en que yo tuve la suerte de meter el último, él lo había pegado en el palo, y no, pero fue simplemente, fue sí, yo en el momento de patear el último penal pensé, a ver si, qué sé yo, si le gano, a lo mejor su estado anímico, pero en un momento dije, ¿qué estado anímico? Es la primera vez que le puedo ganar algo a este bestia. Así que sirvió para que nos riéramos. Bueno, él en un momento no le gustó para nada, me pidió revancha, pero yo le dije, ¿qué revancha? ¿Dónde viste que en un campeonato, una definición por penal hubiera revancha? Así que me quedé con ese trofeo para siempre, ¿no? Usted que estuvo Ah, tanto tiempo con Maradona, al lado de él, en los buenos y en los malos momentos, ¿cómo lo podría describir a Diego fuera del campo de juego? un chico como cualquiera, pero limitado de un modo increíble a hacer la vida que él quería, porque no podía asomar la nariz a la puerta de calle, ¿no? Porque siempre era una muchedumbre la que se agolpaba por todo lo que él generaba, pero Diego era un pibe maravilloso, de una infinita ternura en la relación con sus afectos, divertido, ocurrente, pícaro, atorrante, por supuesto. Es un chico delicioso, ¿no? Un chico delicioso que, como te decía anteriormente, no podía hacer una vida para nada normal por todo lo que provocaba, ¿no? Ha sido sin dudas, Diego, un ícono de la Argentina y así será recordado siempre, con la grandeza que fue. Fernando, para ir ya cerrando y agradeciéndole este tiempo que se ha tomado para la entrevista, hablando de su carrera como preparador, ¿quedó algo pendiente o está conforme con la carrera que lleva hasta el momento? Sí, por supuesto, porque fue muchísimo más generoso de lo que yo hubiera siquiera imaginado en mis mejores sueños. De hecho, es como decía anteriormente, a veces reviso mi currículum y me pregunto si habrá sido cierto, ¿no? Haber vivido en el más alto nivel del fútbol mundial con uno de los mejores jugadores de la historia, haber trabajado con dos técnicos campeones del mundo, con un grupo infinito de jugadores maravillosos, de haber recorrido el mundo, de haber participado de 4 mundiales. Eh, Sinceramente, si pido algo más es porque realmente no valoro todo aquello que el destino me regaló. Sería demasiado injusto. Yo con muchísimo menos me hubiera conformado, me hubiera sentido muy feliz. Así que imagínate. Fernando, muchas gracias por sus palabras. Ha sido un placer, la verdad que estoy con una alegría inmensa de poder hablar con usted, conocerlo y haber escuchado todo lo que contó. Espero que haya pasado bien, que se haya sentido cómodo. Les mando un gran abrazo y nuevamente muchas gracias por este espacio. Bueno, y ojalá que en la próxima el Internet nos ayude un poquito más. Hasta Que la pronto. tecnología nos acompañe. Un gran abrazo, muchas gracias. Exacto. Hasta pronto. De pronto, ha pasado Fernando Signorini por de frente en este gran homenaje a Diego Armando Maradona. Nos encontramos nuevamente la próxima con un nuevo de frente. Hasta luego.